Bienvenidos. Hace apenas unas horas vi un documental que prometía revelar la verdad histórica de María de Nazaret. Pero mientras avanzaban los minutos, las preguntas empezaron a pesar más que las supuestas revelaciones. ¿Por qué estos programas usan textos antiguos solo cuando les conviene y los descartan cuando contradicen su guión? ¿Es en verdad María una leyenda fabricada o es que la arqueología del sensacionalismo no sabe qué hacer con una tumba vacía? Hoy vamos a desmenuzar cómo el entretenimiento se disfraza de ciencia para vendernos misterios donde solo hay mala intención o falta de rigor. Vamos a hablar de traducciones amañadas de expertos sin nombre y de por qué a veces la sencillez de la fe tiene mucha más lógica que un guión de televisión. Quédense con nosotros porque hoy vamos a separar la paja del trigo y el escándalo de la historia. Empezamos. La realidad es que es muy probable que el contenido que presentan estos canales de televisión como History Channel, comúnmente estos, o la BBC, ponen episodios con temas que a veces son muy atractivos para algunos que están empezando en la fe católica. Por ejemplo, hay un documental titulado Misterios de la Biblia, María de Nazaret. Esta está producida originalmente por A&E y que a menudo se transmite en canales como History Channel o plataformas de streaming. Este tipo de producciones suelen generar debate porque mezclan la narrativa bíblica como análisis histórico, arqueológicos y a veces teorías que no concuerdan con la doctrina tradicional. De ahí que los católicos que más o menos han estado leyendo acerca de María y conocen un poco de su fe, lo sientan como un pseudo documental, es decir, que no tienen bases científicas. Aquí vamos a detallarte algunos puntos claves que suelen tratar estos documentales sobre María. Presentan a María como una joven campesina judía de unos 14 años en un contexto de opresión romana. Exploran los pocos datos que dan los evangelios sobre su vida cotidiana antes y después de Jesús, contrastándolos con la enorme importancia que cobró siglos después en la iglesia. Algunos investigadores como Michael Hasselman buscan pruebas físicas en Nazaret para validar su existencia histórica más allá del mito. Se debate si terminó sus días en Éfeso, lo que es hoy Asia Menor, junto al apóstol Juan, o si su historia concluyó en Jerusalén. Y al haber pocos datos encontrados en los evangelios, pues citan un protoevangelio de Santiago, que es un evangelio apócrifo, lo que significa que no forma parte del canon oficial de la Biblia. Para los historiadores y documentalistas, este texto es valioso porque es muy antiguo, apareció allá por el siglo II, pero desde un punto de vista de rigor histórico o teológico hay que tener sus reservas, hay que ser escéptico. Por lo siguiente, no es una biografía. Se escribió mucho tiempo después de los eventos con el fin de llenar los vacíos que los evangelios oficiales, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dejaron sobre la infancia de María y Jesús. Tenemos que ser escépticos por su propósito doctrinal. Este documento es el que introduce ideas como que María era hija de Joaquín y Ana, o que José era un viudo anciano con hijos. Su intención era entonces defender la virginidad de María, no necesariamente hacer una crónica periodística. Y guarde esto en su mente, su propósito doctrinal de este protoevangelio. La intención era defender la virginidad de María. Ahora, hay que ser escépticos también en cuanto a la ficción piadosa que presenta este escrito.
Muchos académicos lo clasifican como literatura de ficción piadosa, aunque refleja lo que creían algunos cristianos primitivos. No se considera una fuente de hechos probables. Así que los documentales que usan digámoslo así, protoevangelio, lo usan para darle un aire de descubrimiento oculto a la narrativa, pero sus afirmaciones son teorías e interpretaciones literarias, no hechos históricos, respaldados por evidencia externa. Y aquí vemos un punto contradictorio, porque argumentan que María no era virgen, pero la parte donde el Evangelio presenta a María siempre virgen, esa la omiten estos supuestos especialistas. O sea que solo presentan lo que les conviene. Concluimos pues que ese es el pecado original de muchos documentales de entretenimiento histórico. Hacen el uso selectivo de fuentes. Y decíamos que es contradictorio y poco ético a nivel académico por estas razones. 1. La manipulación del texto. El protoevangelio de Santiago fue escrito precisamente para defender la virginidad perpetua de María. Usar ese libro para validar detalles biográficos como los nombres de sus padres Joaquín y Ana, pero ignorar el mensaje central del mismo texto porque no encaja con la tesis que ellos mismos crearon de que María no fue virgen, es efectivamente pseudociencia. Otra razón contradictoria y poco ético a nivel académico es la narrativa de El Secreto. Estos programas suelen vender la idea de que la Iglesia ocultó información cuando en realidad los especialistas eligen qué partes de los apócrifos les sirven para que su guión sea más escandaloso o llamativo. Y la tercera razón, a veces los expertos que entrevistan tienen agendas muy específicas o se sacan sus citas de contexto para que parezca que hay un misterio donde solo hay debate literario. Al final transforman un texto religioso antiguo en una evidencia a conveniencia para generar audiencia, perdiendo todo rigor histórico en el camino. Este pseudo documental afirma que María no era virgen cuando nació Jesús, porque, según ellos, al estar casada con José y al encontrarse con las palabras "no conoció varón", aluden a que en ese momento no tuvieron relaciones sexuales antes de que Jesús naciera. Según ellos, después sí lo tuvo, y eso es ridículo porque no hay evidencia histórica que María tuvo más hijos aparte de Jesús. Aquí encontramos puntos claves que desmantelan esa narrativa sensacionalista. El problema lingüístico. El argumento de que tuvo relaciones después se basa muchas veces en la palabra griega geos, hasta que, usada en Mateo 1:25. Sin embargo, en el griego bíblico esa palabra no implica que la situación cambió después. Es un modismo para enfatizar que hasta ese evento específico, el nacimiento, no hubo contacto. Es como decir, esperó hasta que llegó el tren. No significa que en cuanto llegó el tren, dejó de esperar. También existe la falta de evidencia de otros hijos. No existe ni un solo registro histórico, arqueológico o escrito del siglo I que mencione a otros hijos biológicos de María. Los mencionados como hermanos de Jesús han sido interpretados históricamente como primos o hijos de un matrimonio previo de José, especialmente porque en la cruz Jesús encomienda a su madre al apóstol Juan. Si hubiera tenido hermanos carnales, la ley judía, la ley habría obligado, no es que si quiero o no quiero, obligado a aquellos cuidaran de ella. Y este falso documental pues presentan a Santiago como hermano de Jesús
por razones que ellos presentan, no podía cuidar a su mamá, supuestamente María, y por eso se lo entregan al apóstol Juan. Una afirmación ridícula porque la ley judía habría obligado a Santiago a cuidar de su mamá. Y no fue así. Jesús la entregó a Juan. ¿Por qué? Porque no había otro hermano de sangre. Y la contradicción del documental, pues es absurdo que usen el Evangelio de Santiago para hablar de María y luego contradigan su contenido principal. Ese texto es precisamente el que más detalles da para explicar que María se mantuvo virgen y que los hermanos eran hijos, supuestamente en ese evangelio, de un José ya anciano y viudo. Pero ellos no presentan eso. Hacen creer a la gente de que Jesús tuvo otro hermano llamado Santiago. Y no es así. Ese protoevangelio, pues Santiago es presentado posiblemente como hermanastro de Jesús. Pero bueno, en resumen, hasta aquí el documental utiliza una lógica circular. Toma un texto apócrifo para parecer informado, pero luego lo descarta cuando el texto defiende la fe que ellos quieren cuestionar. Se ve claramente que tienen la intención de confundir. La confusión entre hermano y pariente es uno de los temas más debatidos, pero la evidencia apunta a que en el arameo, la lengua que hablaba Jesús, y en el hebreo no existe una palabra específica para primo. Se usaba la palabra hermano para referirse a primos, tíos o parientes cercanos. Cuando los evangelios se tradujeron al griego, se usó adelphos, es decir, hermano, pero manteniendo ese sentido cultural de la familia extendida. Santiago en el Nuevo Testamento, en este protoevangelio, que no es canónico, hay que decirlo, es una invención literaria, es ficción. Si analizas bien los textos, a este Santiago se le identifica a menudo como el hijo de Alfeo o hijo de la otra María, que estaba al pie de la cruz. Esto refuerza la idea de que era un pariente cercano, pero no un hijo de María de Nazaret. Ahora, si el documental usa el protoevangelio de Santiago como fuente, es muy hipócrita que lo llame hijo de María, porque ese mismo texto dice explícitamente que Santiago era hijo de un matrimonio anterior de José, lo que lo convertía en hermanastro, no en hijo de María. Así que mucho, pero mucho cuidado con estos pseudo documentales. No se crean todo lo que aparece en History Channel. El documental fuerza la interpretación de hermano de sangre para crear una narrativa muy disruptiva y comercial, aunque los datos históricos y lingüísticos no los respalden. Y vamos a pasar a otro punto donde tratan de humanizar a María, pero lo hacen en el sentido de quitarle lo extraordinario de su persona, ya que según ellos la palabra virgen se tradujo mal porque significa doncella y joven y bella, y no tenía supuestamente connotación de virginidad perpetua. Así le restan lo excepcional de su persona, equiparándola a las demás mujeres. Respecto a esto, el documental utiliza el truco de la palabra virgen. Es cierto que en hebreo la palabra es almaj, joven doncella, pero cuando los mismos judíos tradujeron la Biblia al griego, siglos antes de Jesús, la Septuaginta usaron específicamente partenos, que significa virgen en sentido biológico. El documental elige la traducción que más le conviene para normalizar a María. También encontramos otro hecho que ellos presentan como que la iglesia siempre nos ha mentido de que Jesús nació en un establo. Y ellos dicen que no. Este protoevangelio dice que nació en una cueva. El hecho de que el evangelio de Santiago mencione una cueva no es necesariamente una contradicción, sino un detalle arqueológico. En Belén las casas a menudo se construían sobre cuevas que servían como establos. Pero el documental lo usa para decir, ven, la Biblia oficial miente, cuando en realidad son detalles complementarios del contexto de la época.
Hay una gran diferencia entre mostrar a una María valiente y real y tratar de probar que no fue excepcional. Al decir que fue una mujer común y corriente como muchos hijos, ignoran que incluso para los historiadores seculares, es decir, aquellos historiadores que no quieren nada con la fe, el impacto de su figura fue algo fuera de lo común desde el inicio. Al final presentan el nacimiento en la cueva como algo oculto, cuando es una de las tradiciones más antiguas de la iglesia. La Basílica de la Natividad está construida sobre una cueva. Usan datos reales para vender conclusiones que son puras suposiciones. Así que el nacimiento en una cueva, donde quieren decirnos que la Biblia oficial o que la iglesia miente porque nos han dicho que nació en un establo y este protoevangelio dice que nació en una cueva, pues es precisamente uno de los detalles más famosos del protoevangelio de Santiago. Muchos documentales lo usan para decir, la Biblia dice que fue un establo, pero este texto secreto dice que fue una cueva, tratando de crear una contradicción falsa. La realidad es que en esa época los establos eran cuevas. Toman un detalle arqueológico o cultural, como la cueva o el término de doncella, lo presentan como si fuera un secreto prohibido que la iglesia no quería que se supiera, y lanzan una conclusión sin pruebas, como por ejemplo que tuvo más hijos María, para cerrar el misterio. Este es el estilo clásico de estos programas. Es un formato que vende mucho porque la gente le encanta sentir que está descubriendo, entre comillas, la verdad oculta, aunque la lógica histórica se caiga a pedazos. Y esto lo vas a descubrir siempre y cuando seas un católico que está formado. Porque si eres un católico de los que se dicen que van a misa cuando les nace, o que no están integrados en una comunidad, o peor aún, no leen la Biblia, y más aún, no leen algún libro que respalde la doctrina de la iglesia, pues serás fácilmente confundido con estos pseudo documentales. Y es que el engaño no está en la historia, sino en cómo te la cuenta el documental. Ese es el truco visual y narrativo que usan. Volvemos a lo de la cueva como establo. En la geografía de Judea y Belén, las casas se construían aprovechando las cuevas de piedra caliza. La parte superior era para la familia y la cueva, la parte de abajo, servía de establo para proteger a los animales del frío. Por eso, que Lucas diga pesebre y el apócrifo diga cueva es hablar de lo mismo, desde dos ángulos distintos. Utilizan también en el truco visual y narrativo el sensacionalismo al presentarlo como un descubrimiento. El documental juega con la ignorancia del espectador, hacen que un detalle cotidiano de la época parezca una conspiración de siglos. Y la falta de contexto no explican que los evangelios canónicos, los de la Biblia, se seleccionaron por su cercanía a los testigos oculares, mientras que el de Santiago se escribió mucho después con un tono más fantástico o legendario. Es el problema de la televisión actual. Prefieren una historia escandalosa que una verdad histórica bien explicada, porque el escándalo genera más audiencia y en consecuencia más dinero. Ya para ir concluyendo, encontramos también un sesgo informativo, porque ellos en sus comentarios sí creen en la supuesta nube y la luz cegadora que presenta este protoevangelio durante el parto de María, pero no en la virginidad de María como algo sobrenatural. Creen en lo sobrenatural de esa luz cegadora y esa nube que se presentó al momento de que nace Jesús, pero no creen en la virginidad sobrenatural de María. Esto es contradictorio. Fíjate en lo absurdo de su lógica. Aceptan la fantasía del protoevangelio de Santiago que narra que una nube luminosa cubrió la cueva y que hubo una luz cegadora que impedía ver el momento exacto del parto. Es un elemento puramente sobrenatural y místico.
y a la vez rechazan la virginidad. Dicen que María no fue virgen porque quieren humanizarla y ser racionales. Aquí es donde se les cae el teatro. ¿Cómo puedes citar como fuente un libro que describe luces mágicas y nubes divinas para validar tu historia, pero luego decir que la virginidad, que es el tema principal de ese mismo libro, es un invento? Eso es lo que se le llama lectura a la carta. Toman la luz y la cueva, que se ve bien en pantalla, es visualmente impactante y suena a misterio antiguo, pero desechan la virginidad porque hoy en día el escándalo y el revisionismo, decir que la iglesia mintió, vende mucho más que la tradición. Así que concluimos entonces, este es un pseudo documental porque no busca la verdad histórica, simplemente arma un rompecabezas con piezas de distintos lugares, aunque no encajen, para sostener una teoría que ellos ya decidieron de antemano. Repito, una teoría que ellos ya decidieron. Y lo otro es que presentan la idea de que la tumba de María está situada en el Monte de los Olivos, utilizando palabras como se cree, siendo que no existen restos arqueológicos, como por ejemplo las hay de los restos de Pedro y los apóstoles. Aquí mucho cuidado con estos documentales, pseudodocumentales. Cuando usted escuche las frases como se dice, se cree, se sabe, ponga mucha atención. Esto es signo de que es un pseudodocumental. Es el uso de frases de evasión. O por ejemplo también algunos piensan o muchos dicen. Esa técnica les permite lanzar afirmaciones sin tener que probar nada. Ahora, sobre la tumba de María en el Monte de los Olivos, sí existe la famosa iglesia del Sepulcro de María en el Valle de Cedrón. Hay varios puntos que confirman que ciertamente existe ese lugar, pero no existen restos arqueológicos de María, porque la tumba está vacía. A diferencia de la tumba de San Pedro en el Vaticano, donde los arqueólogos encontraron restos óseos y grafitis antiguos que decían Pedro está aquí. En la tumba de María no hay nada. Los mismos arqueólogos cristianos y seculares coinciden en que es un monumento conmemorativo, no un lugar con evidencia biológica. Hay otra teoría que sitúa su tumba en Éfeso, en Turquía. Los documentales saltan de una ubicación a otra según cuál les parezca más misteriosa en ese momento, sin admitir que no existe evidencia forense en ninguna de las dos. Es fascinante cómo ver que mientras con Pedro o Pablo hay excavaciones y huesos que estudiar, con María todo se queda en el aire de las suposiciones. El documental intenta equiparar un sitio de peregrinación, por tradición, con un sitio arqueológico como un hecho, lo cual es engañoso. No es un sitio arqueológico donde se encuentra la famosa iglesia del Sepulcro de María. No, no es un hecho arqueológico. Es solo un monumento conmemorativo. Dije que ya íbamos cerrando, pero esto es importantísimo. Estos documentales no entrevistan a arqueólogos, solo supuestos expertos en Biblia de universidades e incluso a veces universidades sin renombre. Y es que este es el sello distintivo de las producciones de bajo presupuesto que buscan credibilidad rápida. El uso de, entre comillas, expertos de alquiler. Al no tener arqueólogos de campo o historiadores de universidades de prestigio, como la Hebrea de Jerusalén o la Sorbona, que en ningún momento aparecen especialistas cobijados por estas universidades, aparecen supuestos especialistas de otras universidades. Pues cuando no tienen estos especialistas de universidades reconocidas, recurren a académicos de instituciones poco conocidas que están dispuestos a decir lo que el guión necesita para mantener el suspenso. Fíjate en el patrón que pudimos descubrir en este pseudo documental.
1. Sin arqueología, no hay excavaciones, ni carbono 14, ni análisis de ADN, solo cámaras moviéndose lentamente por piedras viejas con música de suspenso. Expertos de papel, es decir, son personas que han leído los mismos libros que tal vez las has leído tú, pero les ponen el título de erudito bíblico o experto bíblico en el letrero de abajo de la pantalla para que sus opiniones personales parezcan verdades científicas. Otro patrón es la técnica del podría ser. Como no tienen pruebas, sus frases siempre son ¿es posible que? Si esto fuera cierto, de ser así. Esa es una frase muy común en History Channel, de ser así. Entonces, la tradición sugiere. Al final del programa no te dieron ni un solo hecho, solo una montaña de posibilidades. Así que mucha gente se traga estos programas como si fueran la verdad prohibida, cuando en realidad son solo teorías de entretenimiento disfrazadas de ciencia. Y es que el problema no es la ficción o la teoría, sino la falta de honestidad intelectual al llamarse documental y usar un tono de investigación histórica. Están haciendo una promesa de verdad que no cumplen. La ética en la divulgación exigiría que, si vas a presentar el protoevangelio de Santiago, expliques claramente, diciendo este es un texto del siglo II, no es una crónica histórica y estamos usando solo los fragmentos que apoyan nuestra tesis. Pero claro, si hicieran eso, el misterio, entre comillas, se desinflaría y perderían audiencia. Esa manipulación es peligrosa porque confunde al público. Mucha gente no tiene el tiempo ni el interés de investigar por su cuenta y se queda con la idea de que la ciencia desmintió a la Biblia. Esa manipulación es peligrosa porque deslegitima la historia real al mezclar datos arqueológicos ciertos como el estilo de vida de Nazaret con inventos o interpretaciones sesgadas. Hacen que la historia real parezca igual de dudosa que la fantasía. Esta manipulación es peligrosa porque vende el escándalo como rigor, priorizan el rating sobre la educación. Es la diferencia entre un documental serio y estas producciones de supuestos misterios que parecen más un programa de chisme históricos. Al final, todos estos pseudo documentales son entretenimiento disfrazado de cátedra. ¿Por qué? Porque es un negocio. El entretenimiento es un negocio. Vive de la duda y el escándalo, no de la certeza académica. Si un narrador dijera, en realidad no hay pruebas de que tuviera más hijos María, y el texto que usamos es una leyenda del siglo II, la gente cambiaría de canal en 2 minutos. Prefieren venderte el secreto, entre comillas, de que la iglesia te ocultó algo, porque eso genera clics y audiencias, aunque tengan que ignorar la lógica o usar expertos desconocidos. Al final, lo más valioso de estos programas no es lo que enseñan, sino que nos obligan a usar el sentido crítico, como muchos lo hacen, y que espero en adelante lo hagas tú que nos escuchas cuando veas un tipo de documentales de estos, para que aprendas a separar la paja del trigo. Ahora sí, ya para finalizar, por último presentan a María de Nazaret como una leyenda, como si nunca hubiera existido en el plano histórico, como que no existe porque no hay rastros arqueológicos, y esto no quiere decir que no haya existido, sino que es más probable creer en la tradición de que fue llevada al cielo, como ha pasado con otros personajes bíblicos. Y es que ciertamente aquí es donde se da el salto lógico más absurdo que cometen: confundir la falta de restos biológicos con inexistencia histórica. Bajo esa misma lógica defectuosa, muchísimos personajes de la antigüedad, de los que no tenemos huesos, pero sí testimonios escritos, serían leyendas, y no es así. Vamos a ver esto. La asunción es clave para entender por qué no hay reliquias óseas.
Si desde los primeros siglos la comunidad creía que María fue asunta al cielo, es decir, llevada, es lógico que no buscaran ni conservaran una tumba con restos, porque para ellos no existían. La tradición explica el vacío arqueológico de forma coherente. Incluso para un historiador ateo, me estoy refiriendo a esos ateos que pues no hacen de temas religiosos algo importante, como los ateillos que siempre están atacando, pues estos historiadores ateos, para ellos María no es una leyenda. Aparece en las fuentes más tempranas del cristianismo. Negar su existencia histórica es más difícil que aceptarla, dado el impacto que tuvo en sus contemporáneos y en la formación de las primeras comunidades. La Biblia menciona casos como el de Enoc o Elías. En la mentalidad bíblica, no haya una tumba no es una prueba de mito, sino una señal de un destino extraordinario. El documental prefiere la etiqueta de leyenda porque suena más intelectual y rebelde, pero la realidad es que la existencia de María de Nazaret es un hecho aceptado por la gran mayoría de los historiadores serios, más allá de su fe. Sin embargo, estos supuestos expertos de estos documentales ignoran por completo la lógica de las primeras comunidades cristianas. Si María hubiera tenido una tumba con restos, habría sido el lugar más sagrado y custodiado de toda la cristiandad desde el primer día. Piénsalo así. El valor de las reliquias. Imagínate, los primeros cristianos arriesgaban la vida para rescatar los cuerpos de los mártires como Pedro o Pablo y convertirlos en centros de oración. Si María hubiera muerto y quedado en una tumba, es imposible que esos mismos cristianos hubieran olvidado su ubicación o dejado que se perdieran sus restos. Ella es la Theotokos, la Madre de Dios. El respeto por su cuerpo habría sido absoluto. Veamos el silencio arqueológico. El hecho de que no exista ninguna ciudad, iglesia o comunidad antigua que haya reclamado jamás poseer los huesos de María es una de las pruebas indirectas más fuertes de que para ellos su cuerpo no estaba en la tierra. Ahora el contraste con los apóstoles. Pedro, Pablo, Santiago y los demás, hay tradiciones locales muy fuertes sobre sus restos. Con María, la única tradición unánime en Oriente y Occidente es que su tumba está vacía, porque fue asunta al cielo. Así que la ausencia de restos no es un olvido histórico, sino la consecuencia lógica de lo que la comunidad vivió y creyó desde el principio. El documental llama leyenda a lo que en realidad es un hecho teológico y una tradición coherente. Ahora sí, ya para finalizar, ellos presentan a María como una supuesta diosa o el rostro femenino de Dios, cosa que nunca los primeros cristianos pensaron que María fuera una diosa, pero ellos tratan de hacernos creer que para ellos lo fue y no es así. Porque para los primeros cristianos presentar a María como una diosa o el rostro femenino de Dios habría sido una blasfemia. El cristianismo nació en un contexto judío estrictamente monoteísta. Ellos tenían muy claro que María era una criatura, un ser humano excepcional, pero humana. El documental comete dos errores graves con ese final. Anacronismo. Le imponen a una mujer judía del siglo I conceptos feministas o espiritualistas modernos que no existían en su época. Y hay una contradicción final. Después de pasar una hora tratando de desmitificarla y decir que fue una mujer común con muchos hijos y sin nada de especial, terminan elevándola a una categoría divina abstracta. Si era una mujer común, ¿por qué terminar llamándola el rostro de Dios? No tiene sentido. Lo que ellos no entienden, y que quizás tal vez tú sí que nos escuchas, es que la grandeza de María para el creyente no es que sea una diosa, sino que es una de nosotros que dijo sí a algo extraordinario.
Al tratar de convertirla en un símbolo abstracto, le quitan su humanidad real, que es precisamente lo que decían querer rescatar. Es el guión perfecto de un pseudo documental. Empieza con un escándalo, sigue con datos a medias y termina con una frase espiritual vacía para que el espectador se vaya a dormir sintiendo que vio algo profundo. Y no es así. Vio completa información basura. Con esto llegamos al final de este episodio y la conclusión es clara. La historia no se construye con silencios convenientes ni con expertos a medida. María de Nazaret es mucho más que el rostro femenino de una divinidad abstracta o el objetivo de un guión sensacionalista. Reducir la devoción de millones a un acto de gente desesperada no es solo una falta de ética profesional, es una ceguera intelectual, porque mientras el documental busca desesperadamente un resto óseo para validar su rating, la historia y la tradición nos cuentan algo mucho más poderoso, que la grandeza no siempre deja huellas de piedra, sino huellas en el corazón de la humanidad. No se dejen engañar por el suspenso de la música o los títulos de universidades desconocidas. La verdad no necesita de luces cegadoras ni nubes mágicas para sostenerse, solo necesita honestidad. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo, porque la historia merece ser contada completa, no solo la parte que se vende. Nos escuchamos en la próxima.